La democracia es un concepto muy bonito a final de cuentas. ¿Qué pasa cuando quien decide es quien tiene un arma de fuego? En el marco de una democracia, ¿quién pasa que decide el candidato que es incómodo para el crimen organizado y lo terminan por eliminar? Hoy, aquí en Punto Cero, platicamos sobre los muertos en este periodo electoral. Platicamos sobre los funcionarios políticos, candidatos, gente relacionada al ámbito electoral que ha sido literalmente asesinada en este México, un México rojo, un México del crimen organizado en muchos lugares del país. Comenzamos. Estamos de la fregada. Si en la emergencia epidemiológica... Creo que eso no me va a caber en la cartera. Pues uno te hizo ganar, pues tú vas a jalar con uno, pues viejo, ¿no? Todo por el cochino dinero. ¿Por qué le tiene tanta admiración a un dictador? Se presentó un protocolo que tiene ya tiempo de elaborado de parte del Estado Mayor Presidencial para el tema de la seguridad en las campañas. En el caso particular de un proceso electoral, la ley da facultad expresa al presidente del Instituto Nacional Electoral, no al Consejo, al presidente del Instituto Nacional Electoral, para que sea él el que solicite, si así lo piden, ya sean candidatos y en particular candidatos a la presidencia de la República sobre su seguridad. Insisto, son las candidatas, los candidatos, eventualmente los partidos políticos, los que tienen que detonar una solicitud de protección, de seguridad personal a quienes aspiran a un cargo de elección popular, y es una responsabilidad del Instituto Nacional Electoral, a través de su presidencia, el transmitir esta comunicación a las instancias del Estado mexicano. Hoy los mexicanos estamos en un proceso electoral donde la violencia y el odio no deben tener cabida. De hecho, pensar distinto nos hace más fuertes como nación. México puede estar orgulloso que desde 1934 ha habido transferencia del Poder Ejecutivo, es decir, relevos en forma pacífica, lo que no ocurre en ningún otro país de la región latinoamericana. Es un proceso violento. Recordamos declaraciones en enero de este año, cuando el mismo Alfonso Navarrete, el secretario de Gobernación, decía que no había focos rojos, que las cosas podían estar tranquilas. Hoy llevamos más de 93 hasta el momento de grabar este programa, y tenemos el gran gusto, el honor de poder platicar con Rubén Salazar, director de Etelect. ¿Lo dije bien? Claro que sí, Luis. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. A ver, ¿qué es lo que está sucediendo, Rubén? Primero empecemos con el asunto de los asesinatos políticos en este país, en este periodo electoral. Uno a lo mejor recordará Colosio, claro. Pero bueno, Colosio era el magnicidio, claro. Y todo mundo habló de Colosio, y hoy seguimos hablando de Colosio. Lo cierto es que hay muchos políticos que han sido asesinados desde Colosio. Cuéntanos. Es correcto. Mira, sí, la verdad es que la mayor parte de la atención se ha centrado en lo que es la elección, por ejemplo, de candidatos presidenciales. Okay. Sin embargo, lo que nosotros empezamos a observar era que había elevados niveles de violencia en el ámbito local. Con este trabajo que hicimos, Etelect construyó el indicador de violencia política de teleconsultores, en lo que estamos haciendo un registro no solamente de los asesinatos contra políticos. Esto es muy importante, porque si tú únicamente te centras en los ejecutómetros, no vas a tener realmente un diagnóstico real de la situación, sino en otro tipo de agresiones. Por primera vez presentamos 8 distintas variables de agresiones en contra de políticos, no solo asesinatos. Hay unas muy importantes e inéditas en todo lo que se refiere a estudios de violencia política: atentados contra familiares, amenazas e intimidaciones, agresiones que terminaron con políticos heridos o aquellas que no lograron su objetivo, resultaron ilesos, asaltos con violencia, secuestros, incluyendo también agresiones físicas en donde no hubo un empleo de armas de fuego. Estas son las 8 variables que integran el indicador de violencia política de Etelect. ¿Qué fue lo que encontramos desde que empezamos a analizar esta situación, desde el inicio del proceso electoral, del 8 de septiembre del año pasado al 8 de mayo de este año, que es el corte de nuestro cuarto informe de violencia política? Un total de 305 agresiones en contra de políticos. Con estos 8 elementos. Es correcto. Okay. De estas 305 agresiones, un saldo de 93 políticos asesinados. Okay. Un saldo también de 90 políticos bajo amenaza. Okay. Este dato es muy importante. Y 44 familiares de políticos que también han sido asesinados. En estos números es muy importante definir qué son
Suena un poco frívola la pregunta o redundante, pero ¿qué son políticos? Porque veo que han asesinado militantes del PRD o militantes del PRI o militantes del PAN, pero no necesariamente aspiraban a un cargo de elección popular. Es más, en algunos son simpatizantes o gente que estaba en la campaña. Es correcto. ¿Quiénes son los políticos? En este informe, lo que estamos midiendo es ya sea autoridades o exautoridades que han sido electas a través de procesos organizados por el INE y también miembros de partidos políticos. Son, digamos, los que están integrando este primer corte militantes que tienen una credencial. Dirigentes, militantes, también simpatizantes, brigadistas de estos partidos que también se han visto muy agredidos en estas últimas semanas. Y te quiero también compartir que vamos a dar a conocer pronto ya en nuestro quinto informe, en donde vamos a agregar la variable que nos va a permitir tener ya la dimensión prácticamente total del problema en el ámbito local, que son funcionarios no electos. Y aquí la situación, te adelanto, en tu programa es todavía mucho más grave. A ver, funcionarios en el bulevar que lleva. Hablamos de quiénes. Hablamos, por ejemplo, de altos funcionarios en municipios, en estados, gobiernos municipales, estatales, de gobierno del municipio, ¿no? Federales. O el director de gobierno, o el director de seguridad. Es correcto. Desde funcionarios los altos 93, y menores. claro, porque los 93 son los que están involucrados directamente en una campaña electoral. Está fuerte este asunto, pero, a ver, entremos en una materia importante. Cuando uno piensa en el asesinato de un político, inmediatamente piensas en el magnicidio. Colosio, Kennedy, lo mataron por bueno, lo mataron por los ideales, lo mandó matar el mismo gobierno, o sea, algo así. Pero aquí no estamos viendo que el PAN mate a los de Morena, o los de Morena maten a los del PRD, o se matan en declaraciones y se matan en muchas otras cosas, pero no, la violencia tiene un claro actor, y el actor es el crimen organizado. Déjame, es muy interesante la pregunta que haces, porque en este cuarto informe damos muchísima información en relación a quiénes podrían ser los responsables. En términos generales, de hipótesis, porque finalmente el único autorizado y facultado es un ministerio público para poder... Y al final un juez, ¿no? Si lo sentencia. Pero no está la información. Es un proceso, como tú bien sabes, que más bien terminan cayendo en lo que es el cajón de la impunidad. ¿Qué es lo que ocurre en este cuarto informe? Por primera vez estamos dando a conocer un dato que nos permite saber quiénes son los posibles responsables. Vamos a hacer una pausa y regresamos para profundizar en este tema. Esto es Punto Cero, seguimos con más. Tenemos unas redes abiertas para todos, Luis Cárdenas MX en Twitter y también estamos en Facebook. Seguimos. Felicidades a todas, mis bendiciones para todas y pásensela muy bien con todos sus seres queridos. Que Dios me las bendiga, mamás. Felicidades a todas. Gracias, bonito día. Mis condolencias para los familiares, amigos, compañeros de nuestro candidato José Remedios Aguirre, que fue cobardemente asesinado en Paseo el Alto, Guanajuato. Nuestro recuerdo cariñoso para José Remedios Aguirre. Y terminamos así, con un minuto de aplausos para él. Platicamos con Rubén Salazar sobre estos temas, sobre la violencia política que estamos viviendo. Antes de irnos a la pausa, Rubén, nos dabas un dato importante, diría hasta un tanto escalofriante. A ver, 70% de las 300 agresiones que están registradas, 70%, o sea, 220, han sido directamente contra políticos de oposición. Es correcto, así es. Esto, digo, no sé si llegue ahí, sería como interesante, porque es muy difícil también medirlo, pero políticos que a lo mejor iban a llegar, políticos que a lo mejor tenían una gran aceptación. Así es. Cuéntanos una historia, por ejemplo, si a lo mejor has analizado algún caso en particular. Pues mira, es muy interesante la Ciudad de México. En todo este periodo tiene un total de 14 agresiones registradas. De estas 14, por ejemplo, 12 fueron contra políticos de Morena, 2 más contra políticos del PRI. Hay una amenaza muy fuerte que se dio, por ejemplo, contra la candidata, la ahora ya alcaldía de Xochimilco por parte del PRI, que fue amenazada, fue golpeada y declinó a su candidatura. Esto es lo que está ocurriendo en el país. Esto no ocurre pero del PRD en otros estados. Por ejemplo. Bueno, ocurre aquí en la Ciudad de México no. En otros estados donde, por ejemplo, el PRI es gobierno, caso de Guerrero, hay muchos perredistas que están
incluyendo o siendo parte de esta lista de políticos agredidos, ¿no? O sea, estamos hablando de una violencia política en donde no necesariamente solo el crimen organizado juega, sino que puede haber ahí una injerencia de los gobiernos municipales. Es correcto. De hecho, el dato nos daría una relación de 3-1 aproximadamente, ¿no? Y en ese espacio donde el crimen organizado sí está operando, que sí hay casos, este último de Paseo El Alto que se está dando a conocer, es un municipio con una problemática muy importante de robo de hidrocarburos en el estado de Guanajuato. Sí, los huachicoleros. Sí, entonces también hay situaciones delictivas que están de alguna manera incentivando esta situación, ¿no? A ver, cuéntame algo, ¿cómo una relación de 3-1? Mira, pues el porcentaje, lo que nos está diciendo, por lo menos es que en algunos casos sí hay una mayoría de opositores que encabezan, digamos, la lista de agresiones en cada una de las entidades. Los políticos que forman parte, digamos, de los partidos que gobiernan es mucho menor. Entonces, ahí es en donde estamos observando esa situación y esa relación, ¿no? Ahora bien, hay algo que en México se ha hablado de como narcoestado, así tal cual. Y el narcoestado, lejos de lo que pueda o no suceder a nivel federal con los grandes poderes y con la presidencia y con el Senado y con el Poder Judicial, pues lo cierto es que parece que al narco le importa más la calle y le importa más el terrenito y le importa más que la policía municipal no vea sus casas de seguridad. Estos asesinatos tienen que ver quizá por, pues, quién sabe, puede ser, son hipótesis y lo declaramos así, es especulación a final de cuentas. Así es. Pero por una continuidad, o sea, porque este presidente municipal sí me está ayudando. Claro. Entonces hay que matar al que le puede ganar. Lo que veremos nosotros son 3 aspectos. Este nos interesa mucho porque lo que sí podría provocar a futuro es por lo menos la conformación de ciertos autoritarismos a nivel local, en los cuales a través de la violencia, precisamente la intimidación, ya sea algunos buscan perpetuarse en el poder u otros obtener cargos políticos y sobre todo el controlar instituciones gubernamentales. Esto no solo le interesa al crimen, también le interesa a muchos grupos políticos caciquiles, sobre todo en el ámbito local. De estos 94 asesinatos, 80 eran personajes del ámbito municipal. Esto nos da una idea de en dónde se está concentrando el problema. Claro. Y para nosotros este es un riesgo de seguridad nacional muy importante. En nuestro mapa de riesgos políticos y lo que estamos observando, por ejemplo, que una gran cantidad de estos municipios en donde se han observado estas situaciones son, por ejemplo, municipios del Pacífico. Y esto para nosotros nos prende una alerta muy importante de seguridad nacional, porque son municipios por donde se están internando, por ejemplo, precursores para drogas sintéticas, cocaína procedente de Sudamérica, en el estado de Guerrero, estado de Oaxaca, que son 2 de los estados que encabezan la lista de las agresiones. Y esto es muy preocupante porque a futuro vemos dentro de nuestros escenarios de seguridad, y esto será algo que tendrá que enfrentar el próximo presidente de la República, incluso la posibilidad de que surjan movimientos secesionistas en algunas de estas regiones. Guerrilla. No guerrillas, secesionistas, separatistas del país, así es. Impulsados por grupos del crimen organizado, en muchos de estos casos, sobre todo un grupo, que es el que controla la región Pacífico, o por grupos políticos que ya sea por amenazas o también por ya formar parte de este tejido que se está formando, lo hagan también de la misma manera, ¿no? Hacemos una pausa, seguimos. El equipo de trabajo solo estaba transitando por Nahuatl cuando los abordaron y los bajaron de la camioneta y es lamentable este tema que está sucediendo por esta región. Los muchachos, unos jóvenes con mucho talento, con muchas ganas de ayudar a Michoacán, pues les pidieron que se bajaran, les quitaron la unidad y les quitaron pues todo el equipo que traemos. Hace unos momentos platicábamos, Rubén, antes de irnos a la pausa, de la hipótesis que se estudia en este reporte del surgimiento de movimientos secesionistas. Así, memoria rápida, creo que el último debe haber sido el de Chiapas, ¿no? Correcto, es correcto. Cuando Chiapas se anexa al país. Difícilmente veo que pueda triunfar a nivel global. Vemos el caso de Barcelona, por ejemplo, vemos el caso de
Quebec siempre se ha querido separar de Canadá y ser francés, pero en México ya el simple hecho de que esto permee, de que esto se active, pues ya te va dando a veces ciertos elementos para que no te separes. Entonces ya tienes control sobre el mar o ya tienes control sobre ciertas cosas. Así es. ¿De dónde sacas esta información? Mira, O sea, es una hipótesis de futuro. Lo que sí vemos, y es la información que sí se ve a diario, sí, y se expresa de alguna manera en las causas que están ocasionando la violencia en algunas de estas regiones. La región Pacífico, esta situación, como te comentaba, Guerrero, sí, el tema del trasiego, producción de amapola, la distribución de esta enervante que va a lo que es el este de Estados Unidos, la internación de precursores para drogas sintéticas que están invadiendo prácticamente todos los cruces fronterizos, en Chihuahua, en Sonora, en Tamaulipas. Entonces, esta situación es la que podría explicar lo que está ocurriendo en esta región. En el centro del país, lo que ocurre con el robo de hidrocarburos, el robo a transportes de mercancías, a trenes principalmente, aspectos que han crecido mucho y que van de la mano, en entidades como Puebla, como Veracruz, Estado de México, Hidalgo, donde ha crecido el número de agresiones políticas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? El Estado se está desdibujando en lo local, en estas regiones. Y de alguna manera el crimen, cuando busca el control de estas autoridades, es también para repeler a la propia autoridad federal, como lo hemos venido observando en infinidad de operativos. El Estado es local por naturaleza. Así es. O sea, el primer contacto que uno tiene es con un municipio, es con tu alcalde. Así es. Entonces, si se desdibuja ahí, pues se va desdibujando hacia arriba. Correcto. Quien puede lo más puede lo menos, por lo tanto, quien no puede lo menos no puede lo más. Correcto. Estamos en un escenario realmente muy, muy triste y escalofriante como el que planteas. Déjame preguntarte esto. Una vez que se va desdibujando el Estado ahí, hay la evidencia de una falta de fortaleza en los municipios. Sin duda. Las alcaldías. O sea, llega el narco con un arma de fuego impresionante y tú tienes 4 policías. Así es. Y se están apropiando del control de estas autoridades. ¿Qué es lo que ellos buscan? Controlar policías, esa es su primer necesidad, policías municipales. Lo que hemos observado ahora también es que están controlando direcciones de obra pública, direcciones de servicios de agua. Ese es un tema, en verdad, muy, muy preocupante. Esto para cobrar cuotas, ¿no?, a grandes consumidores. Lo mismo que estamos viendo con las gasolinas robadas. Bueno, acá también pareciera que empiezan también a interesarse en ello. Si el crimen organizado está empezando a secuestrar el agua. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que finalmente estamos viendo que muchas de estas autoridades, al menos un porcentaje que puede ser aún más amplio cuando vemos a conocer esta nueva variable, sí son autoridades que no son resultado de procesos democráticos, que se están imponiendo por la presión de grupos de la delincuencia, que se han fragmentado muchísimo, que cada vez tienen una mayor presencia y se han expandido en el territorio. Y lo que estamos viendo ahora es que la ciudadanía está enfrentando los efectos de esta situación, las empresas mismas, los mismos gobiernos estatales y federales. Ahora, para poner una empresa en una localidad, pues tienes que pedirle permiso a una organización delictiva, te van a ir a pedir cuota, te van a ir a pedir servicios, y si no lo haces vas a cerrar. Entonces, todos estos aspectos de lo que nos hablan es cómo el Estado ha venido perdiendo presencia en este ámbito de gobierno. Lo hemos observado también a futuro en diversas repercusiones que va a tener esta situación en materia de debilitamiento institucional de las policías municipales, en mayores violaciones a derechos humanos, en mayores atentados contra la prensa. Esto es algo muy importante. Seguimos. En el bulevar que lleva a Coyuca de Catalán, el anuncio es que han asesinado al candidato a la diputación local por el distrito 17, el priista Abel Montúfar Mendoza. Y este espacio, esta camioneta Frontier, pues de la Nissan, y ahí está la camioneta con el logo del señor Abel Montúfar Mendoza. Por el portón. Condenamos enérgicamente la violencia y, por supuesto, en cualquiera de sus expresiones y venga de donde venga. Nos sentimos cuando lastiman a cualquier ciudadano y en este caso a alguien que está participando en la contienda independientemente de en qué partido haya militado.
Nos estás planteando, Rubén, estamos platicando con Rubén Salazar, director de ETELECT, nos estás planteando de acuerdo a un estudio hipótesis de un Estado fallido. Sí. No son dibujos al aire, o sea, no son trazos ahí perdidos. Ahí están los muertos, ahí están los secuestros, ahí está la violencia que se vive en distintos estados de la República. El municipio es el más vulnerable. Así es. Llega alguien y puede comprar el municipio, literalmente. ¿Cuál es el escenario que ves a futuro, más con la elección que estamos a punto de tener? Pues mira, para el próximo presidente la situación de seguridad será la tarea primordial en su agenda. Sin embargo, nuestro escenario, son 3 escenarios. Lo van a resolver, él será el primero, vemos un 20% de probabilidad. Lo van a administrar, vemos un 50%. Me parece que van a seguir administrando los problemas de seguridad. Y el tercer escenario, que la situación se salga de control, que empeore y ocurran estas cuestiones a nivel local de movimientos de secesión, de mayor violencia, mayor fragmentación, le vemos otro 30% de probabilidad. O sea, 50% que continúe como está ahorita, que lo han administrado. Es correcto. Pero hay un momento en donde esto ya no aguanta. O sea, donde ya se va tronando. Ya lo empezamos a ver. Zonas por completo de Guerrero, Tierra Caliente, por ejemplo, no hay estado. O sea, ahí lo controla el tequilero. Así es. Y llegamos, por ejemplo, a este escenario en Guerrero, en donde con la autorización del gobernador, con la venia de la autoridad, pues hubo que negociar con el tequilero, por ejemplo. Así es. Abiertamente, ya así abiertamente, vamos a negociar con el tequilero, con el narco, para que nos regrese ahí a unos secuestrados y nosotros les pasamos otros. Pues ¿dónde queda el Estado de Derecho? O sea, ¿dónde queda el salvajismo? Es importante que podamos explicar esta situación de violencia, no desde la violencia misma. Claro. No a través de este conteo de asesinatos exclusivamente, sino a través de la situación política que estamos observando. En buena parte esto ha ocurrido por varios aspectos políticos, de una mala planeación, tanto de procesos electorales y también de un aspecto que influye mucho, las alternancias en el ámbito local. Muchos aspectos, por ejemplo, en los últimos años en estados como Puebla y Veracruz, los niveles de violencia aumentaron muchísimo por reformas constitucionales que llevaron a tener una elección de 2 años. Tuvieron elección hace año y medio, van a tener otra vez elección para gobernador en este 1 de julio. Que es un tiempo de transición. Exacto. ¿Qué provoca esto y qué ha venido provocando desde el año 2000? El país está acostumbrado a tener un control político en cada una de estas localidades y estados. Eso ya se acabó, ya se perdió. Y estas alternancias, ¿qué es lo que ocasionan? Junto con estos autoritarismos locales que comentábamos, bueno, pues lo que están ocasionando es precisamente nuevos reacomodos del crimen organizado. Convenios con el crimen organizado de muy diversa naturaleza desde el ámbito local, no solo estatal. O sea, me voy contigo por los próximos 2 años y en el año ya empezamos a ver. Es correcto. Mayor fragmentación de las organizaciones del crimen organizado. Rubén Salazar, director de ETELECT, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis. Que estés gracias. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pásenlo ustedes muy bien. Nos escuchamos mañana tempranito en punto de las 6 de la mañana en la primera de Noticias MBS. Descanse. Bye bye.